Bueno, la idea inicial es para resolver un problema. Todos sabemos que tenemos malos resultados en cuanto a desempeño académico. Si vemos índices internacionales nos va bastante mal. Ahora, la otra cosa que era importante en el inicio de este proyecto es que Chile también tiene uno de los índices más altos en cuanto a generar ansiedad en nuestros estudiantes. Entonces esos dos fueron básicamente los factores que nos hicieron pensar en cómo arreglar eso. Y entonces decidimos irnos al nivel más bajo que pudimos, que en este caso era para prekinder y kinder, y enseñar matemáticas de esos niveles de una manera entretenida, lúdica y de que los niños tengan mucha emocionalidad positiva. De esa manera nosotros queríamos que los niños que pasen por estas experiencias generen un afecto hacia la matemática, para que luego ellos no generen esta cantidad de ansiedad y susto que en general le tenemos a la matemática. Entonces, cuando tú piensas en números, depende cómo veas. Los números no son solo estos símbolos que aparecen ahí que todos hemos visto. Mucha de la cosa que no tenemos bien entendida es que la matemática es mucho acerca no solo de esos símbolos, sino de la estructura que tienen los números. Entonces, por ejemplo, en números tú puedes hablar de la distancia entre dos números, o tú puedes hablar de la relación de que un número es más grande que otro. Esas son estructura de los símbolos. Los símbolos en sí mismos pudieron haber sido otros símbolos, no dicen nada. Lo que identifica los números son la estructura que hemos impuesto sobre ese conjunto de símbolos. Entonces, cuando uno habla de toda esta estructura, es difícil formalizarla y hacerle entender a un niño. Pero ¿qué tal si hablamos de esa estructura en términos de algo que el niño entiende súper bien? Por ejemplo, el espacio. En este juego, un niño aprovechamos la analogía que hay entre el espacio y los números. Cuando estás hablando de un espacio cuadriculado como es el de este juego, tú puedes decir, bueno, ¿qué tan lejos están estos dos casilleros? ¿No es cierto? El de inicio y el de final son muy, muy lejanos, pero si hablamos del primer casillero y el siguiente, están muy, muy cercanos. El niño es capaz de analizar toda esa información. O por ejemplo, si es que hablamos de que ya estamos en este juego, por ejemplo, hay una competencia entre una tortuga y un conejo, y bueno, el niño siempre va a poder identificar cuál es la figurita que está más cerca del final, o sea, quién está ganando. Y entonces ese quién está ganando se transforma en qué número es más grande. O esta idea de qué tan distante están estas dos figuras, qué tan lejos está la una figura de la otra, se transforma en esta idea de qué distancia hay entre dos números. Nosotros manufacturamos toda esa analogía y pusimos estos dos mundos, el espacial y el numérico, en un solo espacio. Y eso es la forma en que nosotros aprovechamos la analogía que hay entre los números y el espacio para que los niños aprendan los números a través de sus ideas que ya tienen del espacio. De manera sistemática nosotros hicimos experimentos donde nosotros fuimos a un colegio bueno y separamos unos niños que eran el llamado grupo de control y otros niños que hacían estas actividades. Bueno, en los colegios lo que hacíamos era dar una pequeña capacitación a los docentes y nosotros entrábamos y hacíamos sesiones con este juego grande que es una alfombra grande en el piso, numerada, y básicamente ahí las figuras, en lugar de ser estas figuras de madera, eran los mismos niños que iban caminando por ahí, y nosotros hacíamos dinámicas para que los niños fueran comparando distancias, para que vayan haciendo el avance de un casillero a otro y todas esas cosas que nosotros sabíamos que ahí se producía el aprendizaje. Entonces estas dinámicas contemplaban eso. Y los niños, bueno, ahí generamos dinámicas que eran muy entretenidas. Los niños tenían que correr, tenían que saltar por las vallas de estas, tenían que competir a veces entre ellos, tenían que colaborar a veces entre ellos, y en general la experiencia para ellos era muy entretenida. Bueno, uno puede ver, ¿no?, cómo reaccionan los niños y uno si compara cómo es la enseñanza actual. Entonces pone esto donde están corriendo y jugando y saltando, y pone la enseñanza tradicional donde los niños
están agachados frente a una hoja escribiendo un número varias veces y copiando el número y el símbolo. Entonces uno ve claras diferencias entre un tipo de enseñanza y la otra. Imagínate, en 6 o 7 sesiones hablamos de 6 semanas de un tratamiento distinto, ya se vio un cambio, ya se vio una diferencia significativa entre los niños que estaban haciendo estas actividades que los otros niños que no hacían estas actividades pero estaban recibiendo su educación normal. Entonces, estos niños que hacían estas actividades lograron sobrepasar de manera estadísticamente significativa, se llama, que significa que eso no fue por el azar, sino que hubo de verdad alguna cosa que hizo que ellos estuvieran mejor, y el diseño del experimento te asegura que fueron estas actividades. Chile ya está empezando a hacer materiales de enseñanza con un poquito más de investigación, con un poquito más de seriedad. Y entonces yo creo que hay que hacer un llamado bien fuerte a las personas a que empiecen a valorar esto. Eso yo creo que es importante, porque si no hay esa valoración social a este tipo de proyectos, simplemente no se hacen. Y entonces ocurre lo que ocurre con la industria también, ¿no? Si valoramos más la industria de afuera que la interna y no protegemos la industria interna, el país se desindustrializa. Con esto yo creo que ocurre lo mismo, ¿eh? Hay que valorar esto, hay que protegerlo, hay que tratar de desarrollarlo, hay que darle fondos, hay que permitirle que crezca, y en su momento va a estar lista y vamos a tener los mejores resultados de aprendizaje de Latinoamérica y ojalá del mundo. Y entonces hay que darle como mucho más peso en la decisión política, en las decisiones económicas. Hay que valorar eso. Yo creo que eso es sobre todo, valorar el mundo de la educación.